¿Y qué motivó a hacer esta expresión pública junto a los otros espacios políticos como Nuevos Vientos, Raúl? Bueno, ya hace un tiempo, debe ser más de 6 meses, no más, porque nos contamos antes de terminar el año pasado. Debemos estar cerca de los 10 meses. Distintas organizaciones políticas que estamos dentro del Frente de Todos, profesionales, organizaciones sociales, algunos investigadores, nos empezamos a nuclear alrededor de una mesa de hábitat, preocupados por lo que pasa en Bahía Blanca respecto al déficit de hábitat popular especialmente, ¿no? Todo este acceso que queda tan claro en función de que muchas familias terminan recurriendo a tomas o a vivir en terrenos fiscales o a mudarse con sus familias y vivir en estado de hacinamiento. Y bueno, a partir de eso empezamos a hacer un ciclo de charlas y de actividades como para conocer cuál era la situación en Bahía Blanca, qué oferta de programas nacionales y provinciales existían. Y bueno, en función de eso fuimos armando una especie de agenda, sacamos un primer comunicado en diciembre del año pasado con esta preocupación, con la necesidad de que se potencie este espacio local que se armó en función de una ordenanza de adhesión, este Consejo Local para el Fomento de Hábitat, que se reunió el año pasado pocas veces, el anteaño pasado se había reunido alguna vez más, pero que nunca llegó a tener ni la continuidad de estas reuniones mensuales, ni la incidencia en la decisión de las políticas públicas respecto al hábitat popular. Entonces encontramos que hay programas nacionales, programas provinciales, hemos tenido charla con varios de esos funcionarios, en los cuales se ofrecen mejoramientos habitacionales, infraestructura para barrios populares, la generación de lotes con servicios, y que nada de esto en Bahía Blanca se ha implementado. Si a esto le sumamos el tiempo que lleva esta gestión municipal, estos 6 años de gobierno, vemos que va creciendo esa necesidad, ya era una necesidad previa desde hace mucho tiempo, que bueno, cuando hubo planes federales se generó algún tipo de solución, hubo un momento en el cual también los sindicatos podían generar algunas viviendas, y esto también permitía a sectores trabajadores acceder a la vivienda, pero todo eso durante la era del macrismo se congeló, a gata se terminaron algunas de esas viviendas, y hay otras tantas que se quedaron sin construir. Entonces, en función de todo ese contexto, es que sacamos este comunicado pidiendo esto. Este consejo no se reúne desde el año pasado, y poniéndolo en el marco de esto, ¿no? De que hay dinero a nivel provincial, a nivel nacional, uno ve por los medios y por los funcionarios que ocupan esos cargos, anuncios en distintas partes del país y de la provincia de Buenos Aires, donde se llevan adelante estas iniciativas y en Bahía no. Raúl, estos programas que se implementaron durante la gestión anterior a la de Mauricio Macri y la que se intentan aplicar ahora, porque se han salido nuevos planes, ¿ayudan y en qué medida? Ayudan en el sentido de que a medida que se va generando, imaginémonos esta situación, ¿no? Un grupo familiar vive en una situación precaria en un barrio que no tiene la infraestructura necesaria. La vivienda no tiene esas características. Pero a medida que pasan 5 años, 6 años, 10 años, esos nenitos de 3 años, de 5 años, empiezan a tener su propia estructura familiar. Entonces, donde antes vos tenías una familia, empezás a tener dos núcleos familiares viviendo. Entonces, el nivel de hacinamiento o la densificación que se hace de ese lote, porque van a vivir en la parte de atrás, empieza a generar muchos otros conflictos en cuanto a la calidad de vivienda y a la posibilidad de vivir dignamente en esas casitas. Imagínate eso a medida que van pasando 10 años, 15 años, 20 años, en el cual no hay una política de generación de suelo o de acceso a la vivienda en todo este tiempo. Crisis como la del 2001, crisis como la que sufrimos en el macrismo, la que sufrimos el año pasado con la pandemia, la pérdida de empleo, va haciendo que mucha gente no puede pagar esos alquileres, no puede acceder a un terreno para construir, no se generan esos lotes. No es que falten lotes en Bahía, uno recorre la ciudad y entre los lotes que pertenecen al Estado Nacional, los que tienen que ver con el ferrocarril, más los lotes baldíos que existen en distintas partes de la ciudad, sucesiones que están pendientes, macizos urbanos en el medio de la ciudad, que son manzanas enteras que no están utilizándose, convive esa realidad con la realidad de familias que no tienen dónde vivir.
especialmente mujeres solas que terminan yéndose a lugares como Tierras Argentina o como Villa Caracol o como algunos de estos barrios populares en condiciones de vivir con el frío que está haciendo ahora en lugares precarios, con madera y chapa, hasta que lentamente se pueden ir haciendo su casita de material. Pero para ese entonces el Estado llega tarde. Bahía Blanca, cada vez que hay una familia que tiene que recurrir a, a una situación extrema, como es la toma de un terreno, lo primero que les manda el municipio es un abogado y la policía, y no una trabajadora social, como para ver cuáles son las realidades que están movilizando esa necesidad. Entonces, estos programas, tanto provinciales como nacionales, lo que van haciendo es, por un lado, hacer mejoramientos habitacionales, o sea, lugares donde por ahí falta una habitación, o donde falta el baño, o donde falta una estación eléctrica, una estación de cloacas, de agua, en una vivienda particular. Y también existen otros programas que dependen de desarrollo social, donde lo que se hace son intervenciones en barrios, ¿sí? Tendido eléctrico, iluminación, consolidación de calles, cordón cuneta. En muchos de estos barrios generalmente están en lugares que son inundables, entonces también el tema de consolidación de suelo, el estudio de cómo drena el agua en ese lugar, esencialmente la búsqueda de la articulación, ¿no? De la inclusión social de esos barrios populares que terminan estando en la periferia, en condiciones de inundabilidad, con dificultad de acceso a los servicios de recolección de residuos, de transporte público, de electricidad, de agua. Entonces, lo que se busca es eso, ¿no? Es que el municipio asuma esta realidad. Este consejo está integrado por colegios de profesionales, por organizaciones sociales que hace mucho tiempo que vienen trabajando en la vivienda, como Ser Comunidad, como Cáritas, también los colegios de profesionales, las universidades públicas, concejales de los distintos bloques. Entonces es un lugar ideal para decir, bueno, ¿qué podemos hacer de todo esto que hay? Guita en nación y en provincia, en Bahía Blanca, y ponernos como objetivo eso, ¿no? Generar 20 viviendas, 30 viviendas, 50 terrenos, 100 terrenos, 20 mejoramientos, 100 mejoramientos, porque en la continuidad de eso también se van hallando soluciones, por más que la necesidad habitacional se estima en 10.000 viviendas o 10.000 espacios habitacionales como necesidad. La gran deficiencia es la falta de gestión del municipio, Raúl. Por lo que hablamos nosotros con los funcionarios, nosotros hablamos con Escatolini, hablamos con Ferminio, hablamos con otros funcionarios provinciales y nacionales, y lo que nos decían es que es muy importante el compromiso municipal, porque es el que conoce el terreno, porque es el que sabe cuántas familias son las que tienen esta necesidad. Pensá que en el 2017 se terminó, ahora se está retomando el Registro Nacional de Barrios Populares. Tanto este registro surge por militancia de las organizaciones sociales y de las organizaciones eclesiales que tienen trabajo en lo barrial, unido a la ley de hábitat. En el sentido de decir, bueno, tenemos que saber cuántas son las familias que están en esta situación y qué es lo necesario para buscar una solución definitiva a esto. Una solución que no se va a dar en lo inmediato, pero que una cosa es si vos estás en el camino y vas generando en políticas públicas que se sostienen en el tiempo. Ejemplo, la ley provincial plantea el tema de lo que tiene que ver con plusvalía. Acá se habilitó en calle Sarmiento pisos extra a una construcción que se hacía donde estaba Faber Fons, ¿sí? Esos pisos extra son dineros para el inversor. Existe la posibilidad, porque lo da la ley, de que haya un porcentaje de esa ganancia extra que tiene el inversor que vaya a este fondo común donde se pueda ir generando en Bahía Blanca un fondo precisamente para dar soluciones a esto. Un terreno que hay una manzana que está libre y que, bueno, que todos los vecinos de alrededor y toda la comunidad le puso asfalto. Y por ahí pasan los colectivos, y por ahí pasa el agua, y por ahí pasa la cloaca. ¿Quién se beneficia de esa mejora? ¿El propietario de ese terreno o toda la comunidad que hizo la inversión? Entonces, tomar una acción importante, la usucapión. El tema de decir, bueno, ¿cuántos profesionales de la ciudad de Bahía Blanca se han hecho de terrenos, de manzanas enteras por usucapión, y el Estado que tiene los datos y que puede tomar la iniciativa de generarse esos terrenos para generar vivienda popular no lo hace? Entonces tiene que ver con un compromiso que en Bahía Blanca está ausente y que es urgente tenerlo porque cada vez la urgencia es mayor, ¿no? ¿Y el Consejo Deliberante puede hacer más? El Consejo Deliberante puede comprometerse a solicitar que este Consejo funcione. Y puede también ir haciendo esta denuncia. Nosotros somos un grupo de organizaciones, como te decía, políticas, sociales, profesionales, que lo que hicimos fue interesarnos en este tema y ir generando reflexiones o actividades alrededor de esto.
El Consejo Deliberante también tiene su comisión de infraestructura. Ellos tienen, al tener un cargo público, tienen la posibilidad de meterse en todos los temas que tienen que ver con la ciudad y acompañar todas las iniciativas. Y en ese sentido me parece que también es un compromiso que está pendiente, ¿no? Durante toda la gestión macrista, en la última parte sobre todo, se habló muchísimo de los créditos UVA, ¿no? Y otra vez la cuestión de la vivienda. Son como dos formas, ¿no? El procrear versus créditos UVA. Son dos formas de entender, ¿no? La vivienda. A ver, ahí entramos en un tema mucho más amplio, que es el tema del acceso a la vivienda para todos. Mm. Para todos y todas, ¿no? El laburante, dos personas que tienen laburo, que tienen un laburo estable, hoy por hoy no pueden acceder a un crédito hipotecario como para construirse su vivienda. Tenemos muchos de los que fueron beneficiarios del Procrear en el 2014, 2013, que no tenían terrenos, que siguen pendientes de resolución de eso. Fíjate que recién este año se avanzó de forma fehaciente, 6 años después, sobre los terrenos del ejército. Entonces, Claro. el acceso, a la tierra es muy difícil para todos los habitantes bahienses. Pagar un departamento, hoy los departamentos, la cantidad de departamentos que se construyen como una especie de inversión y más tienen que ver con una bolsa financiera de gente que tiene guita y que lo hace como inversión, que para que sean accesibles a las personas que tienen que vivir ahí. El valor de los alquileres. Entonces vos tenés la dificultad de la estructura financiera que especula sobre el valor de los terrenos y las viviendas, de quienes invierten para sacar un rédito en función de eso y de la falta de intervención del Estado, en muchos de estos casos, para que sea accesible en cuanto a cantidad de cuotas y accesibilidad del monto de esa cuota para laburantes y mucho más para la familia que no tiene un laburo estable. O sea, un grupo familiar que vive de las asignaciones o de los derechos que recibe a través de la asignación universal y de las ayudas sociales, y que es un núcleo familiar de una mujer sola con 2 o 3 chiquitos. ¿Cómo hace para acceder a una vivienda? ¿Cómo hace para pagar un alquiler? Entonces ¿Cómo? termina viviendo en lugares donde no se debería cobrar alquiler, porque las condiciones de esa vivienda son precarísimas, ¿no? ¿Cómo analizás políticamente esta aparente falta de compromiso del municipio con planes que puedan garantizar el acceso a la vivienda popular y el interés tan activo de parte del municipio en avanzar sobre espacios públicos para facilitar negocios, para facilitar el avance sobre lo público de comercios privados? Tiene que ver con una concepción de lo público. Esta gestión es una gestión de los privados que tienen y que en cierta manera son en parte dueños de la ciudad por sobre lo común, sobre lo público. Por eso las intervenciones que se hacen en lo público se hacen atadas a esta relación que hacen ellos público-privado, pero que gana siempre ese privado. Uh-huh. Entonces, para intervenir en un parque vos necesitas a multinacionales que pongan negocios ahí. Para un privado puede decidir si se corre la parada de un colectivo o si le molesta alguna de las cosas que existen en la vía pública. Y por otro lado, cuando hay un emprendimiento sobre lo público, no recibe el apoyo. Indudablemente el actor privado tiene una capacidad de movilizar el mercado inmobiliario. El tema es que si el Estado no lo contrapesa, si no vela por lo público, se lleva puesto al resto de la comunidad. Y toda la tierra pasa a ser una tierra especulativa y no una tierra que esté al servicio. El otro día se le agarró el ataque de caspa a más de uno cuando el Papa dijo algo que había dicho León XIII ya hace muchísimo tiempo, que sobre la propiedad privada existe una hipoteca social. O sea, sí, será tuyo, pero vos no podés tener todo y hacer con eso lo que quieras cuando hay gente que no tiene acceso a lo básico o a lo mínimo. No faltan tierras en la ciudad, no faltan tierras en la ciudad, no faltan viviendas, hay muchísimas viviendas vacías, hay muchísimos departamentos vacíos. Ahora, son inaccesibles para el laburante y mucho más inaccesible todavía al que no llegó ni siquiera al laburo en blanco, al laburo estable, al laburo que va por encima de lo que son sus necesidades básicas. Creo que la concepción de este municipio, a ver, esta comisión, este consejo local, permitiría establecer y discutir esas cuestiones, ¿no? Y eso debería estar en el gobierno de Cambiemos y debería tener continuidad en los próximos gobiernos, porque es una cosa que lo vas a solucionar a 10 años, a 20 años, a 30 años. Cuando vos hayas establecido un concepto de plusvalía y lo cobres,
donde haya un fondo de inversión donde vos lo puedas ir armándolo, donde cuando el Estado Nacional largue un programa, vos enseguida sepas dónde están las necesidades y te compres ese quilombo. Porque este gobierno lo que no quiere es meterse a gestionar con las clases populares porque le son ajenas. Entonces, cada vez que hace una intervención en un parque o cada vez que hace una intervención sobre la intervención sobre la intervención en el centro, lo que está haciendo es trabajando para su público, para lo que es sensible, para los que tienen acceso a esa situación. Estas últimas semanas hemos estado viendo cómo personas salen a pedir ayuda para un entierro, Sí. porque no pueden enterrar a un familiar porque les cobran 200.000 pesos. Sí. Y vos vas a Pringles, a Torkins, a Suárez, a Pigüé, a cualquiera de los pueblos, y eso lo maneja una cooperativa y prácticamente gratuito con la cuota cooperativa con la cual le cobran la luz, el teléfono. Entonces, hay situaciones que tienen que ver con la sensibilidad popular, pero que no están siendo tocadas ni intervenidas por parte de la clase política. Sí, y es muy interesante esto que marcabas antes, ¿no? Respecto de cómo hace una mujer sola, cabeza de familia, para acceder a la vivienda. Y digo que es muy interesante porque se cruza con las políticas de género que también son muy débiles en este municipio. Y muchísimas veces el problema que tiene una mujer que está sufriendo violencia de género es que no tiene una vivienda a la cual ir al momento de abandonar o separarse o poner distancia de quien la violenta. Y además, bueno, ya sabemos cómo funcionan también los hogares que momentáneamente alojan a estas mujeres, que muchísimas veces las infantilizan, las violentan, y a veces termina siendo casi mejor opción volver con el agresor que permanecer en esos lugares, ¿no? donde incluso se pone en riesgo el poder conservar la tenencia de los hijos. Entonces, pienso cómo esta falta de política pública de parte de nuestro municipio pone en evidencia todas las debilidades que tiene en las políticas que lleva adelante. Es una concepción de Estado y de comunidad, en la cual el que más tiene, o sea, cuando vos, es importante defender las libertades, porque las libertades son parte de la dignidad humana, pero hay algunos que pueden defender sus libertades porque las pueden ejercer, y otros no pueden ejercer esas libertades porque no acceden a lo básico. Entonces, qué sé yo, en el caso que vos planteás, muchas mujeres lo que te terminan planteando es: sí, yo estoy acá, ahora la persona que me agredió tiene toda la libertad y se quedó con la casa, y yo no tengo dónde estar. Y estoy acá cumpliendo un horario o bajo la espada de Damocles de saber que estoy 15 días, un mes y después no tengo dónde ir. Y muchas veces en las villas se dan estructuras de solidaridad en el cual una mujer es recibida por las vecinas que han pasado por situaciones similares y le arman el ranchito y la acompañan y le cuidan los pibes y la van ayudando a buscar laburo. Y esos lazos de solidaridad que el Estado debería potenciar y debería asistir con recursos. A veces se habla de redes, pero si tenés redes y no tenés pescados, estás al horno. Entonces las redes tienen que tener recursos, y los recursos los maneja el Estado, porque son los recursos de todos. Entonces los recursos de los que más tienen que estar orientados a eso que cobras para asistir a aquellos que no tienen nada o que no tienen lo básico y que necesitan de esa estructura para poder entrar en movilidad, en solidaridad, para ser incluidos. Nosotros vemos, qué sé yo, un ejemplo. Así como planteamos el tema de las mujeres, también está el de los adultos mayores. Sí. Jubivi es una experiencia muy interesante que lleva mucho tiempo en la ciudad y ahora se lanzó un programa a nivel nacional que tiene las mismas características. Si el municipio dijera: mira, yo en esta manzana puedo hacerme cargo de la construcción de 15 viviendas o de 20 viviendas para adultos mayores en comodato, cuando esas personas quedaron solas, que puedan vivir en su casita los últimos años de su vida con toda la dignidad, y que esas casitas después sigan siendo estatales para asistir a otras situaciones como ellas, sería una solución terrible. Entonces, si vos empezás a armar esas cuestiones, es muy interesante lo que se puede hacer. Sí. Pero para eso hay que estar más cerca de las necesidades de los que menos tienen y de los que sin el Estado no pueden valerse por sí mismos. Exactamente. Algunos mensajes que quiero compartir con ustedes que nos van llegando a través del Facebook, del programa. Dice Estela Maris: los que alquilamos y solo tienen un trabajo, mujer sola o con hijos, no tenemos posibilidades de llegar a una vivienda propia ni a créditos para ello. Trabajo como auxiliar de educación y con un sueldo tan bajo, ya hasta alquiler o alquilar se me hace difícil, me da mucha tristeza. Pensaba en lo que decías, Raúl, de
muchas veces sin trabajo. Mira, aún con trabajo, siendo auxiliar de educación, es un infierno poder llegar. No, es que se hace imposible. Imagínate, a ver, creo que eso fue lo grandioso que tuvo Procrear. Procrear tuvo 2 o 3 aspectos muy interesantes. Una, la cantidad de laburo que generó. Y por otro lado, la cantidad de personas jóvenes que lograron acceder a una vivienda, pagarla, acceder y pagarla. Muchos porque por ahí el terreno ya lo tenían los viejos o porque tenían la posibilidad. Pero armaron sobre eso casitas muy lindas, de muy buena infraestructura, y lo pudieron pagar en cuotas y pudieron ser propietarios. ¿Qué sé yo? Los más veteranos, cuando salís a caminar y pasás por el barrio obrero, o por el Banco Provincia, esos barrios o Rosendo López, aún los Fonavi, esos barrios hechos por el Estado que pegaban una sacudida de lograr que muchos llegaran a tener viviendas. Los de los sindicatos de taxistas, viajantes, Luz y Fuerza, WOM, ESMATA, ¿cuántos sindicatos fueron armando para sus afiliados viviendas? Y esa vivienda después le queda a laburantes, porque es heredada por un laburante. Entonces, vos empezás a inyectar ahí esa posibilidad de techo propio, ¿no? de acceder a esa herramienta. En este caso es algo por ahí un poco más básico, es lograr que determinados lotes o determinados terrenos estén entregados a familias con esas necesidades y ellas solitas van mejorando y van logrando. Todo lo que vemos, los más veteranos que hemos recorrido por ahí, que pasás por un lugar y ves cómo vivían las familias, qué sé yo, el 9 de noviembre, o en Miramar, o en mismo Caracol, y vas pasando y a los 5 años, a los 10 años, a los 20 años, vos ya ves que tiene su casita de material, que tiene su techito de chapa, que pudo hacer su estructura alrededor, o sea, esas cuestiones, ese avance social, se va haciendo porque la familia, una vez que tiene donde estar, le mete toda la energía. Hay un sistema de microcréditos que laburan tanto Cáritas, ABC, como Ser Comunidad, que son créditos de montos chicos, pero que las familias les va permitiendo mejorar el baño, o techar, o armar otra habitación. Si eso se le inyectara mayor cantidad de dinero, más la posibilidad de acceso a un suelo, sería un golazo y seguiría dando respuesta a una necesidad que es urgente. Aquí otro planteamiento dice que uno de los problemas que surgen cuando hay terrenos es que muchas personas se aprovechan y los venden a precios accesibles y estafan a los que tanto necesitan una vivienda. Sí, eso es cierto, a veces sucede, pero aún así, ese que se llevó 10.000, 20.000, 30.000 pesos de un terreno, que no se lo tendría que haber llevado, permitió que una persona con esos 20.000 pesos pudiera vivir en un lugar, si no, ni siquiera eso podría ser. Siempre alguno saca ventaja. Ahora, pensar que son todos ventajeros, o que todos están afanando, o que todos están haciendo una diferencia, eh, en el mundo de cablevisión, mercado pago, los bancos y toda la historia, es quedarse con el pobre chabón que está en el medio. O sea, no digo que sea un garca el tipo que vende algo que no tiene que vender, pero es un chiquitaje. O sea, lo que te cagan en serio están mucho más arriba, te cagan de una forma mucho más determinante, y son los que precisamente te impiden acceder a determinadas cuestiones de dignidad básica. Y además, Se soluciona con acceso a la familia. Si vos sabés quiénes son las familias que están, si tomás contacto, si les vas dando la posibilidad de demostrar el interés, de poder ir pagando un poquitito, lo van a hacer. Y se te va a colar algún chantuno, algún ladronzuelo. Pero hay para ser dulce en todos lados, ¿no? No solamente en la gente con más necesidades que va a buscar un terreno. pero además poner el ojo ahí es también parte de todo un entrenamiento ideológico de los más poderosos, donde siempre el cuestionamiento está sobre los que menos tienen y también sobre el enfrentamiento entre los que menos tienen, porque precisamente el poder alienar el trabajo tiene que ver con esto, ¿no? Con dividir a los sectores populares para que esos derechos, ese trabajo, ese acceso no se pueda dar. Y también tiene que ver con el control del Estado, ¿no? Digamos, si el Estado estuviese más presente, también se evitarían este tipo de situaciones. Si nosotros le pudiéramos dar solución a 100 familias, y esa solución fuera injusta para 3 familias, yo pago la diferencia. O sea, si hay 97 familias que van a salir, nosotros nos pasó en un emprendimiento social que laburábamos y que teníamos becas para chicos. Y siempre alguna familia te caminaba, por decirlo de alguna manera.
pero por cada familia que si vos no le hubieras dado esa posibilidad, no hubiera tenido la posibilidad de estudiar o de avanzar o de estructurarse o de organizarse en su vida, vale 10 veces más que el que te puede cagar, para mi manera de verlo. O sea, indudablemente el Estado tiene que hacer eso, pero hay tantos otros fisuras en las cuales el Estado se le van miles de recursos, los intereses que pagamos por deudas que son injustas, la especulación, la evasión. Ayer leía que se descubrieron en el primer semestre del 2020 2.500 fraudes en importaciones y exportaciones para sacar ventaja sobre el dólar. ¿Cuántos terrenitos de una villa te entran ahí? ¿Cuántos lotes pagás con el medio de esa situación? Parece que tiene que ver con una concepción. O sea, hay que hacerlo en serio, hay que hacerlo de forma justa, pero aún errándole vizcachazo en algún aspecto, es mucho más lo que haces cuando empezás a moverte, cuando empezás a generar. Porque también generás esa expectativa de que si te anotás en un listado, en algún momento va a llegar una solución. Y no que desesperadamente tenés que recurrir a algo que no querés hacer. Esas situaciones son situaciones, me parece, que como ciudad que pasa tanta guita, ¿no? Porque acá hay guita de campo, hay guita del polo petroquímico, hay guita de emprendimientos financieros, de inmobiliario, de construcción. No falta plata. Ese de Genaro dice lo que falta es vergüenza. Ciertamente. Bueno, Raúl, estamos ya terminando, pero quiero preguntarte del proceso electoral, saliendo un poquitito del libreto, ¿cómo ves lo que viene? ¿Qué expectativas hay? ¿Tu nombre va a sonar, no va a sonar? ¿Qué va a ser Nuevos Vientos? Desde Nuevos Vientos nosotros creemos que en esto que se ha llamado grieta y en esta diferencia que hay de un lado el campo popular que intenta reorganizarse aún con sus contradicciones y del otro lado un espacio concentrado de los dueños de Argentina que quieren imponerle sus condiciones de propietario al resto de la comunidad. Y estamos medio en esa discusión. Por eso nosotros acompañamos el proceso de Frente de Todos, porque creemos que es el espacio como para ir saliendo del macrismo, a donde nos llevó el macrismo, que tiene tanto que ver con los 90, que tiene tanto que ver con lo que se impuso económicamente en la dictadura. No salimos por ganar unas elecciones ni porque haya un cambio de gobierno, es un proceso. Y es un proceso que está teniendo hasta contradicciones o tiene idas y vueltas. Nosotros en ese sentido acompañamos eso, tratamos de estar ahí. Lo hacemos poniendo nuestro laburo, nuestra militancia, siempre tratamos de tener una agenda de pensamiento, de planteo, de acompañar lo que es justo. También en esa situación nos hemos encontrado con estas fuerzas políticas, ¿no? Con PTP, con Cardumen, con Progresistas, con Nuevos Vientos, con Patria Grande, con Frente Grande, y con tantas otras organizaciones también. Ojalá lo que surja en este momento a través de las candidaturas exprese esta necesidad popular. Que sean compañeros y compañeras que militen, que se comprometan, que le entreguen toda la energía, que den las peleas que hay que dar para que esto avance, ¿no? Funcionarios que funcionen, sería como dijo la vez pasada Cristina. Pero que bueno, me parece que tiene que ver con ese desafío. Nosotros creemos que la política se genera desde la militancia, desde el compromiso, tratando de ser coherentes, colectivamente, y en eso estamos. Después estamos medio ajenos a las lapiceras que toman las decisiones y tratamos de tener diálogo, pero no sabemos qué definiciones se tomarán sobre eso. Ojalá los compañeros y las compañeras elegidas sean los mejores, sean los que más compromiso tienen y abran el juego. Abran el juego para que todos y todas los que tenemos algún tipo de compromiso de militancia podamos incidir y empujar a la sociedad en eso que creemos nosotros que es lo justo, ¿no? Que es que sea una sociedad para todos, para todas, que sea respetuosa de lo ambiental, que sea inclusiva, que recupere las mejores banderas de las tradiciones populares de nuestro país, ¿no? Porque como vemos ahora con la vacunación o con la defensa de la educación pública, eso tiene que ver con nuestro capital de exigir que tiene que haber una democracia, pero que la democracia no es solamente votar cada 4 años o cada 2 años, sino que se pueda vivir con dignidad. Y en ese sentido me parece que es el desafío que tenemos nosotros como país, como América Latina también. ¿Ese sendero está abierto, Raúl, cuando decís que haya compañeras y compañeros que estén trabajando, que nos vayan integrando a los que llegamos después? ¿Se abre ese sendero de incorporación? Me parece que es un sendero de debate, es un sendero que implica desafío.
no hay algo orgánico construido en el cual ese debate se dé, ni a nivel nacional, ni a nivel provincial. Es un espacio que está en discusión, es un frente diverso, es un frente que tiene posturas distintas, y a veces las formas de organización colectiva son vistas con desconfianza porque se pueden dar determinadas peleas o determinados enfrentamientos, que para mi manera de ver se terminan dando de peor manera si no hubo diálogo y si no hay conocimiento. O sea, es más fácil si yo estoy conviviendo con una persona o una agrupación convive con otra, sabiendo las diferencias, puedes acentuar las coincidencias y saber que esa parte del camino lo vas a hacer juntos. Pero vos sabés que le duele al otro o que lo molesta. Entonces, es como que a partir de eso va sacando la resolución. Yo creo que es algo que está pendiente. Cuando hablamos de los programas nacionales y provinciales que no llegan a Bahía Blanca, a veces eso tiene que ver con problemas de gestión, con problemas de que eso llegue, que la gente lo conozca, que lo exija, que se le faciliten la información como para poder exigirlo. Y eso me parece que se construye horizontalmente. Se construye comunicando, encontrándose, debatiendo, exigiéndole al que tiene el cargo. El que tiene un cargo está sufriendo, está usufructuando un honor, tiene una responsabilidad colectiva respecto a tener que rendir frente a esa comunidad explicaciones de lo que está haciendo, de cómo asigna su tiempo, de cómo planifica, de cómo se brinda a esa comunidad. Y para eso la gente tiene que saber dónde vivís, quién sos, dónde estás, para dónde vas a disparar. Y eso me parece que es una cosa que hay que construir. Muchísimos compañeros y compañeras que le dedican la vida, que están recontracomprometidos y que te los encontrás en cada situación que hay. Pero bueno, es necesario más. Es necesario que eso se vuelva una exigencia ética unida a la política. Yo creo que parte de los cambios que son necesarios se van a hacer cuando el compromiso sea aún más profundo, más radical, más fuerte, cuando haya un nivel de sensibilidad muy grande. Mariela, cuando describía la situación de la familia, vos tenés que ser sensible a eso. Tenés que ser sensible que vos no estás viviendo así por determinada situación que se dio en tu vida, que a veces tiene que ver con la familia donde naciste, donde estás. Pero esa persona te necesita a vos en ese lugar sensible a esa situación y poniendo todos los recursos del Estado para hacerlo. Si no, la cosa no cambia más. Entonces se necesita que los espacios populares se organicen, reclamen, militen, se autogestionen, pero también es necesario que quienes manejan el gobierno o los resortes del Estado lo pongan al servicio de la comunidad. Raúl, te agradecemos profundamente que hayas estado un rato con nosotros. Realmente queríamos hablar del tema y creo, la doctora posiblemente comparta, era uno de los que más sabe sobre el tema y porque te hemos escuchado y que más garra le has puesto en el tema desde tu lugar como concejal en su momento y ahora como dirigente social. Así que te agradecemos. Garra puede ser, que más sepa no, porque hay compañeros que hace años que vienen militando, laburando y que han tenido el orgullo de construir barrios enteros. Y que cuando vos ves la familia esa que te dice, gracias a este laburo cambió mi vida y la de mi familia, vos sentís que no hiciste nada. Pero que le ponemos ganas de militancia, no te quepa la menor duda, porque creo que a esta altura ya vamos a terminar así el recorrido. Que estés bien. Gracias, Raúl. Un abrazo. Gracias a ustedes por el espacio. Un abrazo. Adiós, adiós. Bueno, doctor.